está molesto porque le estamos afanando los choreos. Bueno, ahí lo escucharon a Milei en una frase increíble, autoincriminatoria. Es la segunda acción autoincriminatoria de Milei. Ya había echado a Diego Españolo de la Agencia Nacional de Discapacidad como un rapto se asustó y lo echó y confirmó que los audios eran verdaderos. Es increíble la dificultad del gobierno para articular una respuesta política y de comunicación y de intervención sobre los medios de comunicación frente a este caso. Le pasó lo mismo con el caso Libra, pero al menos tardaron 3 días nomás en mandarlo a Milei al programa de Johnny Viale. Salió mal, les costó salir de eso, pero al menos tuvieron 3 días. Ahora van una semana y todavía Milei no habló. Lo único que habló fue esto, que no mencionó el caso. Le salió ese supuesto fallido. Karina no habló y el único que habló fue Martín Menem, que se lo vio muy nervioso. Y Francos dijo que era culpa de Villarruel por poco, que Españolo estuviera en la Libertad Avanza, como si eso quitara alguna responsabilidad de alguien, y después se tuvo que desdecir y pedirle perdón. Esto es A Sangre Fría, hoy es martes 26 de agosto y el tema central es las coimas que apuntan a Karina Milei. La frase de Milei, o sea, para entender, él está diciendo, nosotros les estamos afanando los choreos. O sea, como que había una corrupción, ¿no? O sea, respecto a un gobierno anterior, porque él cuando dice les estamos afanando, supongo que habla del gobierno peronista, y que ahora ellos se los están quedando. Claro. Aparte en un área que recortó, quitó pensiones por discapacidad, ajustó. No es que si me dijeras les estamos afanando para darle a los discapacitados, no, era para la hermana, en teoría. Un área que está golpeada, entonces no hay explicación posible, digamos, para ese acto de corrupción. O sea, si la corrupción es mala, si encima le recortaste a los que tenían una pensión. No, pero además, doble. digamos, se suma la incompetencia absoluta, porque ahí me estaba escribiendo Fabricio Navone, que es nuestro hombre en Santa Fe, y mira esto, escucha, dice que habló con el director de discapacidad de Santa Fe, que el 12 y el 13 de agosto, hace poquito, se reunió el Consejo Federal de Discapacidad, antes del escándalo, y ahí que un funcionario nacional informó que habían dado de baja 80.000 pensiones por discapacidad porque estaban, no porque estaban mal otorgadas, sino porque los beneficiarios de esas 80.000 pensiones no habían podido viajar a Buenos Aires, que es acá cerca, donde está la oficina, donde ahora hay cuadras de gente, para convalidar su derecho a la pensión. O sea que vos tenés que, es verdad que evidentemente había un curro, porque pasaron de, no sé, 100.000 80.000 a 1.000.000. a 1.000.000 en el gobierno de Alberto o durante los últimos gobiernos. Ahora, lo que es increíble es que no tienen la capacidad, digamos, administrativa de decir, bueno, a la persona que tiene tal discapacidad le corresponde, esta persona no la tiene, no le corresponde. Tenían que discriminar entre los que tenían una discapacidad y terminaron discriminando a los discapacitados, para decirlo así. Bueno, yo soy Ignacio Fidanza. Yo soy Javier Laquidara. Y estamos como siempre con Luciana Glesser. Luciana, contanos un poco qué pasa con la economía, que es, digamos, lo que estamos viendo, el rebote permanente de todo este escándalo. Y hay muchos que dicen que esto forma parte de la misma historia que tiene también un capítulo en la pelea feroz con los bancos, que implicó todo lo que tuvo que ver con el desarme de las LEFIs. A partir de ese momento recrudece, ¿no? Cierto círculo rojo en su pronunciamiento. Vimos algunas señales también de Paolo Roca cuando la semana pasada en un evento organizado por el holding Techin trae a los popes de la política industrial a nivel global en un mensaje por elevación, ¿no? Al gobierno de Javier Milei, que tiene una clara política
anti-industrial o un industricidio, el industricidio que se lleva adelante, y también en boca de Martín Rapalini, su delfín en la Unión Industrial Argentina. Pero también por el otro lado tenemos algunos empresarios que salen a bancarlo fuerte, ¿no? Como Eduardo Eurnequian, que ayer hace de anfitrión y le da un escenario, Marco Galperín, que se pronuncia fuertemente en redes sociales bancando al gobierno, incluso ya en medio explícitamente del Carina Gate, ¿no? Deslegitimando el material. Y también tenemos que poner ahí del lado de los que lo bancan a Mario Natalio Greenman. Él es el titular de la Cámara Argentina de Comercio, un sector que es el sector que le está yendo bien en el esquema del gobierno de Javier Milei, viene con una recuperación, con lo cual ahí hay un indicio de cómo está parado el círculo rojo frente a este escándalo. Vos ves, mira, de los empresarios importantes, acordemos, cuando arranca Milei tenía todo el establishment abroquelado, todo. Hoy, en medio del momento más complicado de su presidencia, de los número uno o semi número uno, aparecieron Eurnequian, Galperín y Bettina Bulgeroni, A bancarlo. que dio una entrevista en Radio Mitre. Y acompañar siempre las medidas económicas, acompañar al gobierno. Sin ninguna duda pienso que el presidente, con su fuerte liderazgo, ha conseguido que otra vez la Argentina esté en el mapa del mundo, siendo un país invertible. El resto de los sectores, bancos, petroleras, campo, nada, silencio total. Es más, los petroleros le acaban de... No solo le enviaron una carta en ARSA y a la Secretaría de Energía pidiendo, ¿no?, por el cumplimiento de los contratos del Plan Gas, que adeudan 2 meses, le adeudan a las petroleras el gas contractualizado en el marco de este programa, o sea, 2 meses de deuda, sino que además la hacen pública, porque por lo general estas cartas primero tienen un periodo, la envían el viernes, el domingo se publica, esta también parada de manos o puesta, ¿no?, a la luz del día, también en términos de confrontación con el club petrolero, que era su aliado. Y lo del campo es genial porque hace un mes le bajó la retención, le aplaudieron en la rural y ahora nada. Deberían estar chapando, ¿no? Y sin embargo, Marco Pereda en el Council de las Américas, en el Council of the Americas, Marco Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural, fue muy crítico con lo que estaba pasando, la esquizofrenia de las tasas, ¿no? Que sabemos que golpea fuertemente a cualquier sector productivo que está apalancado, que juega con el descubierto, que tiene cheques en diferidos y vive en el financiamiento. Por supuesto que la imprevisibilidad respecto a las tasas los afecta muchísimo, y a esto se refirió ni más ni menos que el vicepresidente de la Sociedad Rural. Lo que pasa es que, digamos, para todo el establishment que en su mayoría es antiperonista, el discurso de la ética en la administración de los recursos públicos es una bandera permanente, importantísima. Y Milei hizo de eso, del peronismo, de Cristina Chorra, de Lacasti y demás, un eje muy fuerte de su campaña, como Macri también. Después vemos si es verdad, es mentira, pero digamos como un eje, ¿no?, discursivo y político. Y esto le pega abajo de la línea de flotación. Esto es terrible, digamos, para Milei. O sea, que él sea... Porque uno podría decir, bueno, perdiste la virginidad, bienvenido, sos igual que cualquier político, son todos, todos, digamos, recaudan y entran en este tipo de prácticas. En el caso de él, le pega, digamos, en un lugar muy sensible en la relación con el establishment. Y con la sociedad también. Hay una encuesta, ¿no? Sí, hay una encuesta. Hoy vimos una encuesta. De Management and Fit. Sí, de Fornoni. De Fornoni. La primera. La primera, que dice que el 94,5% de la gente se enteró de... Eso es tremendo. Tremendo. Creo tremendo. que el mundial que ganamos. Sí, era... sí. Y también hay que ver cómo se enteran y qué entienden, lo que quieras, pero se enteraron. Del caso Libra, no sé. Es más difícil de explicar el caso Libra, las criptomonedas, cómo estuvo implicado Karina, qué sé yo. Esto es muy
La coima la entienden todos los argentinos, me imagino. La marcabas muy bien, la que era al principio, ¿no? Cuando decías, si tiene el mismo impacto robarse kilómetros de ruta en el medio de la Patagonia o robarle a un discapacitado, ¿no? Para la subjetividad de la persona a pie. Acá tengo la encuesta. Dice, nivel de conocimiento sobre el caso alcanza el 94,5. Un 73,2% considera que es algo entre muy grave y algo grave. Y un 59,2%, casi un 60%, considera que los hechos de corrupción denunciados son verdaderos. Son verdaderos. Karina Milei y los Menem concentran un nivel de responsabilidad del 60%. Esto es mortal. O sea, vos tenés, primero, todo el mundo se enteró. Todo el mundo. Segundo, el 60% cree que Karina y los Menem son responsables y que es verdad. Sí. Y ella es la jefa de este gobierno, digamos, porque Milei da discursos, escucha ópera y no se sabe mucho más qué hace. Pero ella está en el armado político, digamos, en toda el liderazgo político de la gestión. Esta semana me contaban gente cercana a Santiago Caputo, que también ya venían a los tiros, tuvieron que hacer como una tregua hasta las elecciones y ahora la tregua se terminó por culpa de los Menem. Y bueno, hoy vimos el caso del usuario fake de Menem, de Martín Menem, que copia los que tenía Santiago Caputo. Lo de Menem es para seguirlo porque el tipo es uno de los implicados con el primo Lule, y él también es uno de los primeros que tuitea que es una operación y qué sé yo. No alcanza eso, obviamente, porque son ellos los que están... el audio es de un tipo de ellos. Y entonces va el lunes al programa de Majul y está mal, nervioso, se traba, qué sé yo. Entonces quedó que iba a la noche a otro programa, al de Majul. Perdón, fue al de Laje a la mañana, iba al de Majul a la noche. Javier Milei nunca le avisó, como dice Españolo, que le había dicho. Pero, ¿sabés si le decía algo a Milei, pero te agarra del cogote? ¿Por qué? Es el tipo más transparente que vas a conocer en la historia de la humanidad. No, en serio, te digo, me parece Pero que... un funcionario que es, recordemos, que lo que dice Españolo es que le avisó a Javier Milei. Lo que supuestamente dicen sí. esos audios de dudoso origen, yo lo conozco. Lo dejó colgado, Majul se quejó al aire. Entonces él aclara el martes por la mañana que iba a ir al programa de Majul a la noche. Y se responde a otro usuario en el mismo hilo de Twitter que le preguntaba algo y él dice, no, ya aclaré con él. Pero en vez de usar la cuenta de él, hablando de primera persona, usa la de otro, de un trucho, que era enemigo de las fuerzas del cielo, el troll ese. Como que le erró Gaetor del León. Praetor de León. Esta es la cuenta trucha de Mar. Claro, porque esto es así. Los tipos tienen seguramente en la pantalla el usuario trucho y el usuario real. Entonces, TweetDeck es un programa que vos usás entonces escribe, las fuerzas del cielo, las nenas son unos cagones, le dice a Santiago Caputo, el de la cirugía estética, bueno, barbaridades. Y después pone, hoy estaré a las 10 de la noche informando sobre... Y se le confundieron las cuentas. Praetor en la antigua Roma era un magistrado que reglamentaba las leyes. Ok. Entonces él se puso un nombre de un tipo que está con las leyes. Están con el disparate ese de Milei Emperador, o sea, ni siquiera son originales, se copian toda la pelotudez megalómana. Y Caputo lo que me decía es muy difícil ayudarte cuando te convertís en meme, decía. Lo que se vio esta semana con Karina fue tremendo en las redes. Ya sos colmera, tremendo. 3%. Son cosas que quedan en la gente. Vi un meme que estaba la foto de Diego Valenzuela y decía intendente de febrero, porque el 3 se lo llevó Karina. O sea, de eso hay miles. Porque aparte si el argentino tiene algo es ingenio para el mal y para la picardía, entonces podríamos hacer 2 podcasts con todos los chistes que... Uno solo de memes.
Pero así como Martín tiene una posición más de guapito, ¿no? Más de torear y seguir en la chicana, no le está pasando lo mismo a Lule, que está muy golpeado a nivel personal. Lule tiene muchos hijos, tiene 6 hijos, y hay una buena parte de esos hijos que le retiraron el saludo. Hay ahí un quiebre familiar, el 3% de los hijos le retiró el saludo a Lule, y eso, bueno, genera, ¿no? Cuando vos tenés familia tenés que dar la cara, como mostrábamos recién en la encuesta, el 95% de la población está al tanto del caso y lo considera muy grave, y estás directamente implicado y tenés que sentarte a poner la cara frente a tus pibes. Y Lule nunca habló en la historia de la Argentina, y recién esta semana apareció una cuenta de Twitter que nadie sabía que tenía, a explicar, porque el tipo tendría que salir a hablar también si no quiere terminar en la procesada, no sé. Pero son los acusado. misterios de este gobierno, ¿no? Porque nosotros que estamos informados en el día a día, yo les pregunto a ustedes dos quién es el secretario de Infraestructura y no saben el apellido, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Con funcionarios que no dan la cara y que no le hablan de frente a la sociedad, y que de repente aparecen o emergen así, involucrados en flor de escándalo. Claro, si estaban en los sótanos, digo, y de Por repente... eso es tan grave esta crisis, porque vos tenés la causa judicial, ¿no? Por un lado, bueno, marcha. Está Casanello y el fiscal Picardi, rapidísimos. Son como el anti-Tayano que te frena todo en Libra. Esto aceleraron a fondo. Y la Chuchi. Ahí es una cuestión ya de abogados, ¿no? Que después hablaremos de los abogados de Milei y todo el quilombo que hay. Pero después tiene la respuesta política, que tiene que ir adelante en un gobierno, porque... Más en una campaña. Y a 2 semanas de las elecciones. Entonces ahí es donde vos ves, bueno, a ver, tenemos un problema. La persona que debería hablar en primer lugar, que es Karina Milei, no habla. ¿Por qué no habla? Porque no sabe, porque no puede, porque no le da. Bueno, tenés un problema. La segunda es Lule, que tampoco Tampoco, sabe. y bueno, ¿y Lule por qué no habla? Porque es oscuro, porque no sé qué, porque anda a saber lo que le preguntan, no sé, todo es oscuro. Entonces vos ahí tenés en un gobierno democrático un problema gravísimo, que los funcionarios de primera línea, por H o por B, no pueden hablar. Entonces... Santiago tampoco. Santiago tampoco, entonces... Lo van a matar al pobre Francos, así. Claro. Lo van a asesinar, lo van a agotar. El pobre Franco se va a tener que... hace lo que puede, se confunde, se desdice, se vuelve a confundir, pero además es como un gobierno clandestino, o sea, todos quieren hacer caja por atrás y que otro ponga la cara, no se entiende qué es lo que pasa. Nadie quiere firmar. Bueno, Sturzenegger arrancó el gobierno como asesor. ¿Te acordás? O sea... Ministro, y ahora también le tiene... Pero digamos, el diseño del gobierno es como preparado para el delito. ¿Por qué vos no querés firmar? O sea, es una locura eso. ¿Por qué vos querés manejar todo y no firmar? No aparecer, que no te conozcan. Es como muy poco republicano el planteo. ¿Y qué pasa? Cuando te agarra una crisis de esta envergadura, todo eso que te jugaba a favor para pegar desde atrás te juega en contra. No tenés caciques, no tenés... Queda el presidente solo flotando en el aire, que es lo que pasó ayer. Y ahora en este caso encima tiene a Esper como candidato, que es el más vinculado a este señor españolo. Aparecieron fotos, es el que le presentó a Milei directamente. Entonces parece guionado todo este quilombo, porque justo el primer candidato, porque si era el número 8, bueno... no puede hablar el tipo, ahora no puede salir. Ayer salió del acto de Junín y se fue. Primero se enfrentó a la gente que protestaba. Y a la salida del acto salió corriendo porque le fueron los mobileros a hablar de algo, obviamente le iban a preguntar, y este caso el tipo se escondió. El primer candidato no puede hablar. Mencionar que, perdón, no, que las fotos no son fotos oportunas de selfie, sino que son fotos que muestran un vínculo entrañable, festejo de cumpleaños compartidos, digo, una relación estrecha. Sí. Sí, cruzaban Twitter, se hacían chicana, te extraño, no sé qué. Seas mi profesor de todo. Sí, o sea, está todo bien, pero digamos, lo deja Esper, es verdad, en una situación incomodísima. Claro, sí. Porque si él lo introduce en el círculo íntimo de Milei y se hace muy amigo de Milei español al punto que va 48 veces a Olivos, y ahora lo echan porque, supongo yo, porque tampoco explicaron por qué lo echaron, es corrupto, supongo.
y él lo metió. Entonces, ¿cómo es esto? Es raro. Lo que atraviesa ahora la política también es quién grabó el audio. Hay toda Está lleno de hipótesis conspirativas. Sí, porque lo que quiere saber la gente es quién grabó, la gente, o los políticos. Hay como 7 hipótesis. Y sí, una es que fue el kirchnerismo. Que el kirchnerismo de repente se convirtió en una máquina eficiente de hacer política, ¿no? Hizo una operación tipo House of Cards y lo grabó, lo hizo hablar, no sé qué, a quién le metió, cómo hizo. También a Macri, que es fanático de las escuchas, pero también lo perjudica este tema, porque tiene vínculo muy cercano a estos Kovalipker, digamos. Tampoco tiene un sentido que sea más. Bueno, Macri acerca a los Kovalíker a Milei en la segunda vuelta para que le financien la campaña y la fiscalización en la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí surge el vínculo. O sea, la relación de Macri con los Kovalíker es total. Los metió en la OSBA, lo mandó a Angelicia que los conozca y los acerque y cierren y le den los contratos en la OSBA. Juega al pádel. Juega al pádel, hay fotos, o sea... otra hipótesis que me contaban recién es los laboratorios. ¿Por qué? Porque las droguerías como esta, muy grandes, consiguen imponer descuentos fuertes. Entonces ellos cierran con una provincia, se dan vuelta y con los que producen los remedios le dicen, mira, tenemos todo este paquete, pero hay que hacer un descuento de tanto. Y esto estaba generando mucho ruido con los laboratorios. Decían especialmente con Silfa, que es la cámara, y con Sigma, que es el dueño de Silfa. Ahí, viste, hay todo un tema dando vuelta. Y los laboratorios son pesados. Sí. Son un actor Han pesado. volteado gobierno. Han volteado a Ilia, o sea, no son, o sea, tienen trabado el acuerdo, acá lo contamos, el acuerdo con Estados Unidos de patente lo tienen trabado los laboratorios. Entonces dicen, ojo que los laboratorios no hayan empujado esto para cargarse a la Suizo, que ya les estaba molestando mucho. Y dicen además que este hombre es muy bocón, que cualquiera lo podía haber grabado, porque el tipo iba a Los Galgos, dice, o a Petit Colón a hablar de... ¿Los galgos acá? Sí, en realidad dicen Petit Colón, pero bueno, puede ser Los Galgos también. Y hablando de esto, de coimas en Petit Colón, que hemos ido ahí. Siempre hay algunos 2 o 3 políticos ahí en la mesa de al lado y vos vas a hablar de coimas y de Karin, con nombres propios. Si vas a Petit Colón con un grabadorcito material, te llevas para llenar streamings. Hay que explicar que es el bar que está enfrente del Palacio de Tribunales, ¿no? Claro. Que de acá del EPO lo vemos. Ahí, mirá los techos del Palacio. El sótano, que es un poco más privado. Pero igual. Bueno, no conocía. ¿Qué? ¿Petit Colón tiene un sótano? Sí. Sótano, pero cool, no es vamos a llevarlo a fianza al sótano agresivo. Digamos un subsuelo más que un sótano. Ahora, por otro lado, digamos, el impacto en la economía, ¿no? Recién hablábamos del impacto en el establishment, cómo está dividido, toma distancia de Milei. Ahora, esto le llega al gobierno en un pésimo momento, ¿no? Donde todo el plan aparece un poco destartalado. ¿Qué es lo que está pasando? Que vemos todas las variables en rojo. Entonces ahí la pregunta es si ese alejamiento, esa ruptura con el establishment local no había sucedido antes, ¿no? Y esto lo agrava. Porque me parece que ahí la clave está en el financiamiento, en los dólares, como siempre, la pista del dinero, se agotan las ventanas de ingreso de divisas, ya está la guita del fondo, ese prestamista de última instancia, y el riesgo país no baja, y el riesgo país es el costo del financiamiento. ¿La plata del fondo que ya está o tiene que venir más? ¿Cómo está completo el desembolso, en realidad se habla de 20.000 millones, lo que pasa es que estamos en pleno curso de revisión de metas. También, ¿no? Hay como un silencio atronador respecto a la relación con Estados Unidos y ese rum que hubo acerca de un rescate del Tesoro norteamericano, que también era una señal para tranquilizar a los jugadores locales. Estamos en un ritmo de gasto de divisas que está totalmente desacoplado del ingreso, o sea, estamos gastando por encima de los dólares que entran, ese es el déficit de cuenta corriente que tanto preocupa en el mercado, así como la no acumulación de reservas. Una vez más, ese es el colchón, ese es el poder de fuego, con lo cual la preocupación es qué pasa cuando se seque
se sequen estos dólares y no que Y nada. además tenés la bola de la deuda en peso que no paga. Que no para y que aumenta cada vez más y deuda que... ¿Por qué cayó tan mal? Todo el mundo me comentó como un dato gravísimo, súper preocupante, que hayan vuelto a subir los encajes bancarios. Eso es una medida fuertemente intervencionista que limita, o sea, que decide, hace que el Banco Central determine cuál es la cantidad de liquidez disponible y no oferta o demanda del mercado. ¿Qué le dice? Bueno, tengo que sacar todos estos pesos compulsivamente por la fuerza, porque si esos pesos se rigiesen por la ley de la oferta y la demanda, que es la bandera por excelencia libertaria, lo que quería fuese ir hacia el dólar y te presiona la divisa al O alza. sea, hoy los encajes están en un 50%. 60% lo subió en la última hora de este lunes, subieron los encajes. Cada 2 pesos que depositas, el Estado 1 te lo inmoviliza. De cada 10 pesos que depositas, 6 se quedan en el Banco Central. Inmovilizado. Inmovilizados. Hay No hay un- libertad. una porción de esos encajes se pueden componer en títulos públicos y esta es la flexibilidad. Más que flexibilidad, es una manera de extorsionarlos o obligarlos a que suscriban a los papelitos del Tesoro. En definitiva, los bancos y el Banco Central están financiando al Tesoro, esto es lo que hay que decir, ¿no? El Tesoro está siendo financiado más allá de cuál sea el resultado fiscal que muestre. Es como un corralito, digamos, de eso donde van las vacas, te van llevando y te dicen, mira, vos podés ir por acá y te podés comprar este papelito, punto. Punto. Te compras este papelito y lo dejas inmovilizado en el Banco Central y tenés la suerte que te paga intereses. Pero ¿cuál es la señal, digamos, de esta gente que con la que yo he hablado que ven eso como preocupante, como que esto explota, que esto no aguanta, que esto, ¿por qué eso es? Está muy golpeada la rentabilidad de los bancos, que les cuesta mucho administrar la liquidez del sistema con estas reglas de encajes que se componen diariamente, o sea, tienen que tener los resultados diarios. Vamos a hacerlo fácil, un banco cierra las operaciones a las 4 de la tarde y recién ahí sabe cuánto depositaron, cuánto se fue, con lo cual todos los pesos que quedan y no se pueden poner a jugar después de esa hora es pérdida de activo y es riesgo hasta el día siguiente que vuelve a abrir la rueda. Esto hace a los balances de los bancos vienen siendo muy golpeados, hay pérdidas de acciones y una vez más, ¿no? El financiamiento, la lluvia de dólares que necesita la Argentina para despegar o para desarrollarse, esto que es tan repetido, ¿de dónde va a venir? Y ahí está la tensión. Los jugadores locales, el establishment local está esperando que se destrabe el financiamiento del mercado de capitales. La única obra de relevancia que tenemos hoy en la Argentina, que es Vaca Muerta Sur, que la llevan adelante los privados, tiene financiamiento de la JP Morgan, carísimo, al 10%, carísimo. Eso no se puede sostener a esas tasas. ¿Qué esperan los grupos económicos? Que baje el riesgo país para conseguir dólares Está baratos. subiendo. ¿Qué le dice el sector financiero internacional? Y esto lo dijo también, ¿no? A plena luz del día, Cristalina Georgieva, cuando dice, che, ustedes tienen 400.000 millones de dólares, 250.000, esta estimación sobre cuántos dólares tienen los argentinos en el colchón. Y ahí está la tensión sobre quién pone los dólares y por ahora nadie recoge el guante. No, y además se ve, digamos, una presión creciente sobre el sistema bancario que no se veía hace tiempo, digamos. Eso era algo que estaba sólido. Y hoy vos ves un gobierno metiendo mano, siempre es inquietante en la Argentina eso, con la experiencia reciente, y, y artimañas, artilugios, que son estos que estás describiendo, para evitar que la gente se corra al dólar y que el dólar suba. Vamos a recordar, Fidanza, que este presidente le dijo a los dos bancos más importantes de la Argentina que eran golpistas. Con Villarruel. Y Villarruel. Y el kirchnerismo. Todo muy alfonsinista, ¿no? Pelea con los bancos, laboratorio, golpismo. Sí, están a minuto de hablar de golpe de mercado. Y eso que les hablaron con tanto corazón, ¿no? Tanto corazón que le pusieron. Pero digamos, en el fondo, detrás de todas esas teorías conspirativas, cuando se dan en la economía, siempre lo que ves es un fracaso del plan económico. Digamos, lo que nosotros me parece que estamos presenciando es un plan económico que se está en su último tramo y que a diferencia, me parece que esta es una diferencia importante que ahora se hace tanto la comparación con el menemismo. El menemismo llega al 91 ya empezando a estar perforado por denuncias de corrupción, pero con un plan económico que empezaba a levantar y a dar frutos. Y nosotros estamos llegando a la elección de medio término con un plan económico que llega agotado, ¿no? Que está en el punto de rebote.
Las privatizaciones de los 90 le permitieron crear una clase media que pudo consumir, que pudo viajar a Estados Unidos, que se pudo comprar su auto. Hubo un intersticio en el menemato antes del estallido, la convertibilidad. De hecho, está muy cuestionado si no debería haber salido antes la convertibilidad y hubiese podido sostener el esquema saltando una segunda fase, discutible, ¿no? Revisionismo histórico, pero acá lo que no hay una vez más son los dólares, no hay dólares, o sea, fuimos al prestamista de última instancia al inicio del gobierno, requerimos 12.000 millones de dólares, que para el ritmo de gastos que tienen los argentinos es nada. En el momento más álgido de la corrida contra el gobierno anterior, el de Alberto Fernández, con Pelle al frente del Banco Central, lo que le insumía de reservas eran 1.000 palos por día, o sea que cuando se desata una corrida fuerte, la plata del fondo se te va volando, digo, desaparece, se fuma. Y vos mencionaste, digamos, vos fíjate cómo empiezan a surgir las cartas desesperadas. Vos mencionaste la idea del gobierno de conseguir un préstamo directo del Tesoro, ¿no? Esto coincide con un mal momento, una distancia de la administración de Trump respecto a Milei. O sea, ahora él iba a viajar a... Va el 5 la única cosa que tiene confirmada es ir a ver a Fátima Flores a Las Vegas el 5 de septiembre, 2 días antes de la elección bonaerense, y todavía no tuvo confirmada la visita a la Casa Blanca y no llega a confirmarla. Exacto, entonces vos tenés, acordate, Trump lo deja plantado cuando va a Mar-a-Lago. Entonces ahí todo luz amarilla. Che, ¿qué pasó? ¿Cómo no eran los mejores amigos? ¿Cómo que lo dejó plantado en su casa? Es un montón. O sea, estaba en su casa y Trump llegó a Mar-a-Lago y no pasó ni a saludarlo, nada, deliberadamente. Entonces ahí ellos filtraron, no, ahora viene una bilateral en la Casa Blanca, porque es verdad, Trump recibió a cantidad de presidentes y no recibió a Milei, que era su supuesto gran amigo, ídolo, etcétera. Y esto ahora se está, digamos, complicando aún más. A mí lo que me contaron es lo siguiente, que el equipo de Trump dice que el plan económico de Milei va en un buen sentido, pero que está atado con alfileres. Esto un poco que decís vos. ¿Esto qué significa? Tenemos que tomar un poco de distancia porque esto puede volar por el aire. Y que además le molestó particularmente a Trump el exceso de protagonismo de Milei, como que se sobregiró. Y se subió con la motosierra en la CEPAC con Elon Musk, que ahora es eliminado del trumpismo, y eso a Trump no le gusta porque él es más egocéntrico. Sí, claro, es una lucha de egos ahí. Entonces, de hecho, lo del Tesoro dejaron de hablar. Lo filtraron la semana pasada.